Para crear nuestro primer plazo fijo dentro de la aplicación de Ualá, lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Vamos a ingresar a Ualá. Recuerden que si todavía no tienen esta aplicación, no se preocupen. En la descripción de este video les voy a estar dejando un enlace para que la puedan descargar de manera segura. Una vez que ya validamos todos nuestros datos, que tenemos acceso a la misma, nos vamos a lo que es el panel principal. Y como ven en la parte media podemos encontrar una solapa que dice plazo fijo. En caso de que no les aparezca esa solapa, podemos ir a la parte inferior, donde podemos encontrar esos 4 cuadraditos y un más. Podemos seleccionar ahí y acá tenemos que buscar la opción que dice plazo fijo. Seleccionamos ahí. Acá vamos a poder visualizar todos los plazos fijos que tenemos en la aplicación, pero en este caso vamos a crear el primero. Así que seleccionamos donde dice crear plazo fijo. Acá vamos a ingresar el monto que nosotros queremos invertir dentro de este plazo. Ponemos continuar. Y acá la aplicación nos va a decir la cantidad de días que podemos armar nuestro plazo fijo. Obviamente, según la cantidad de días, nos va a decir la tasa anual que nos estaría correspondiendo. Así que eligen la que ustedes quieren y luego ponemos continuar. Antes de seguir, les quiero aclarar que es muy importante saber si nosotros vamos a necesitar el dinero o no antes del plazo que nosotros elijamos. ¿Por qué les digo esto y les quiero aclarar esto? Porque si nosotros necesitamos el dinero antes de que se cumpla el plazo que nosotros acordamos, no vamos a poder retirar nuestro dinero. Sí o sí hay que respetar el plazo que nosotros elegimos, ¿sí? Por más que lloremos, que hagamos lo que queramos, no podemos retirar nuestro dinero hasta que no se cumpla el plazo. Por eso, antes de elegir este periodo, tenemos que saber bien si vamos a necesitar o no el dinero antes. Una vez que ya elegimos el plazo, pusimos continuar. Acá tenemos que revisar que todo esté correcto, que sea la cantidad de dinero que nosotros queríamos invertir, que esté correcto la cantidad de días que queríamos armar nuestro plazo. Y acá podemos visualizar la fecha de vencimiento. Ponemos donde dice crear el plazo y ya creamos nuestro primer plazo fijo dentro de esta aplicación. En caso de que nosotros nos olvidemos cuándo era la fecha de vencimiento, podemos volver al inicio, vamos a la sección de plazo fijo, recuerden que la pueden encontrar ahí arriba o acá abajo, seleccionamos donde dice plazo fijo y acá nos van a aparecer los plazos fijos que nosotros teníamos. En este caso ya creamos uno, así que ya nos aparece y podemos ver en la parte inferior que tenemos la fecha de vencimiento. Recuerden que si la fecha de vencimiento cae justo un sábado o un domingo, no se va a acreditar el dinero. Recién se va a acreditar el dinero el primer día hábil de la semana. Una vez que lo tenemos en nuestra caja de ahorro, podemos reinvertir o lo podemos retirar, transferir, podemos hacer lo que queramos con nuestro dinero. Cualquier duda o consulta que tengan sobre este tema, me la pueden dejar en la parte de los comentarios, que no tengo ningún problema en ayudarles. Sin más nada que decir, les mando un abrazo enorme y que anden muy, pero muy bien.